Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio e estamos acá para mais conociendo más la palabra de Dios para que podamos vivir mucho más todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Gracias a usted que está con nosotros, gracias a usted que ya nos acompaña y estamos juntos, ayudando uno a los otros. Y también a usted que aún no conoce, invitamos todos que entre en la página web ministerioaguaviva.net, tu iglesia digital, para que pueda ver toda la programación, los estudios. Y también le invitamos a entrar en la radio Vineyard, la radio que pueda escuchar alabanzas 24/7. Y sea muy bienvenido y vamos a escuchar lo que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. Aleluya, así es, así es. Bueno, estamos haciendo los estudios sobre las parábolas de Jesús. Ya vimos 14 de las parábolas, son más de 40. Ya vimos 14 de ellas y la semana pasada empezamos a hablar sobre la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a recapitular algo rápido, pero si usted quiere más detalles, entre en el sitio de ministerioaguaviva.net o en YouTube y allá usted va a tener la grabación de la semana pasada para tener todo el estudio de esta parábola del fariseo y el publicano. Bueno, recapitulando, hablamos que solamente está escrita en Lucas, no tiene otro evangelio que tiene esta parábola. Hablamos do que era um fariseu, hablamos do que era um publicano. Por quê? Porque esta parábola está direcionada a duas classes, que são os fariseus e os publicanos. Hablamos o que eram eles, como eles portavam-se. Vimos também o contexto da parábola. O contexto da parábola, nós vimos que Jesús estava poniendo en xeque toda la religiosidad y todo el legalismo que existía en el medio de los judíos, de los fariseos, todo esto. Hicimos la análisis de la parábola versículo a versículo. Esta parábola encuentras en Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Y fomos viendo cada una de las cosas que el Señor quería mostrar a cada uno de nosotros. ¿Ok? Hoy nosotros vamos a empezar leyendo la parábola que está en Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar tus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, nosotros vemos que Jesús está ahí hablando fuerte, no solamente a los fariseos y los publicanos, pero también a usted y a mí como cristianos, como cristianos. Y vamos a segunda parte
de esta parábola, empezando con la explicación de la parábola. Vemos que esta parábola tiene dos personas que tienen dos oraciones, pero los resultados de las oraciones son muy diferentes. Y muchas veces esto pasa con nosotros cuando vemos cristianos que piensan que son mejores que los otros cristianos, o por su iglesia, o por su posición, o por su cargo que tienen en la iglesia. Y de verdad, la oración, ellas tienen que tener lo mismo efecto, ¿verdad? Entonces, vemos acá que los resultados fueron diferentes. ¿Por qué? Porque uno se juzgaba mejor que lo otro. Y vemos esto, aún vemos esto hoy. Y Jesús está aquí no solamente confrontando los fariseos y los publicanos, como también a usted y a mí como cristianos, que muchas veces hablamos que somos cristianos, pero aún no actuamos como tal, no caminamos como tal. Los dos, teóricamente, buscaban las mismas cosas, ¿verdad? Teóricamente era la misma cosa. El fariseo, que era de un grupo religioso, él era de un partido religioso, como si fuera una política, pero era judío, era una persona conservadora de las leyes, que tenía cumplientes de la ley y de las tradiciones judaicas. Era alguien que, hipotéticamente, una persona que conocía la palabra del Señor, pero que no la vivía. Creo que vemos hoy también por la vida de las personas. ¿Cuántas personas conocen? O mismo Satanás conoce, ¿no? Satanás conoce muy bien la palabra de Dios, pero ¿o qué hace con esto? Y nosotros también mirando a este hombre, nosotros conocemos. No vamos a conocer todo, pero del todo que conocemos, ¿o qué estamos haciendo con esto? De verdad es algo que Jesús viene a confrontar no solamente los fariseos y los publicanos, pero también confrontar a nosotros en nuestra religiosidad. Y Jesús él confronta y él reprendió los falsos, los mentirosos, los hipócritas. Jesús vino esto en el fariseo, y muchas veces yo creo que él ve esto en nosotros. Cómo somos falsos, cómo somos hipócritas, cómo somos mentirosos. Pero ellos fueron al templo para orar. Ellos querían una relación con Dios, ¿no? Los fariseos tenían la fama de ser piedosos, pero de verdad no lo eran. Ellos estaba ya exhibido oración en lugares públicos. Él quería hacer oraciones para que todos lo vean, cómo ora bello, cómo él es tremendo. Y Jesús está aquí confrontando esto. Porque el fariseo recordando que hablaba, que hacía tantas cosas, mucho más que todas las personas que, en comillas, hablan normales. Y muchas las veces nosotros vemos nuestra vieja naturaleza. ¿Cuánto nosotros también no nos levamos por pensar que estoy haciendo una cosa buena? Oh, entonces mira, Dios me reconoce como mejor que los otros. Ay, eso es un peligro. Esta semana hablaba con una persona y la persona decía así, no, porque yo soy bueno. Yo hago buenas cosas, yo ayudo a las personas. Y él se impresionó cuando le ha dicho, mira, ser bueno es una obligación de nosotros, no es ningún mérito. Tenemos que ser buenos, porque el Señor es bueno para con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser buenos. A él no le gustó mucho,
pero de verdad él quería que dijera, qué bueno, usted es maravilloso, usted es fantástico, el propio fariseo. Pero vemos el publicano. El publicano era un grupo de personas que eran judías, que fueron al lado de Roma, del Imperio Romano. Ellos eran un grupo de profesionales, de personas que trabajaban para Roma. Entonces los judíos los tenían como personas eh, traicionadas, ¿no? Traidoras de ellos, porque estaban trabajando para los romanos. Ellos tenían sus funciones de recaudar impuestos, las tajas aduanera, todo que envolvía impuestos estaban en la mano de los publicanos. Entonces, sabemos que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de aquellos que recaudan impuestos, ellos son corruptos, ellos son despreciables. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener dinero para ellos. Y así pasaba con muchos de los publicanos. Ellos eran despreciados por los judíos y también por los fariseos. Ellos no tenían una buena relación con estos dos grupos de personas. Y la razón que tenían eso es porque ellos eran traidores de los judíos, porque ellos querían sacar más impuestos do que lo necesario. Ellos eran corruptos. La gran mayoría son así, ¿verdad? Y la verdad nosotros vemos que los judíos pensaban que uno se protege al otro. Y como estaba cobrando sus impuestos para los romanos, y quizás en aquella época la cobranza no era así, enviar una carta que usted aún debe al gobierno. No, se sacaba de su familia, se sacaba todo que tenía de productos, de su cosecha, y quizás también se quemaban las casas. Era una violencia tremenda. Sí, muchas veces llevaban los hijos como esclavos para pagar sus deudas. Entonces, era algo muy, muy tremendo. Y los publicanos, ellos no iban a la sinagoga. Ellos no podían entrar en la sinagoga, pero estaban afuera. ¿Por qué? Porque eran judíos. Te recuerda que en la sinagoga solo podría entrar judíos, pero ellos eran judíos, pero no podían ir adentro. Ellos oraron afuera, oraban afuera, y muchos de estos publicanos tenían un corazón quebrantado. Muchos de esos publicanos deseaban vivir lo mejor de Dios en su vida. La oración del fariseo era una oración dentro del templo, del mismo tiempo y casi lo mismo objetivo que el publicano. Pero nosotros vamos a ver más adelante que el objetivo era diferente, era muy diferente. Vemos la oración del fariseo, que era una oración donde él era muy orgulloso. Él era muy orgulloso de su posición. Ella estaba cerquita del santuario. Oró de pie, mirando a Dios con una forma de ostentar lo mejor, como él fuera lo mejor. Miraba al cielo. Parecía como orar a Dios, habló consigo mismo, de sí mismo, para sí mismo. En una oración, no confesó pecados. Él decía, y vemos muchas veces esto, muchos cristianos, que en una oración pone textos bíblicos, cita muchos versículos, muchas cosas, pero era una oración vacía. Ellos, los fariseos ahí estaban,
no hubo ninguna confesión de pecados, no hubo ningún arrepentimiento de él. Él quería mostrar a Dios que él era bueno. Mira, soy muy bueno. Mira, Dios, usted tiene el privilegio de tenerme. De la forma que hablaba era como si estuviera haciendo su promoción, una autopromoción. Mira, soy bueno, hago más que los otros, soy mejor que los otros. Mira, hago más lo que Dios me pide por hacerlo en las leyes. Y eso vamos a ver, ¿no? Que tu enfoque era diferente. Él comparaba él con los otros y él decía que era mejor que los otros tenían tantos problemas, pero él no, él era tremendo. Él, alabando con su vida, sí, él pensaba que su vida era mejor, que él no era ladrón, que él no era injusto, que él no era adúltero, que él no era pecador. El publicano en la lista de despreciado. Entonces el fariseo decía, mira, Señor, no soy como este, no soy como los otros. Y muchas veces nosotros vemos cristianos así, que no son como los otros, que son mejores, pero se olvidan que para Dios todos somos iguales. Aunque yo sea pastor, yo soy igualito a usted que no tiene ningún cargo en la iglesia. Somos iguales. El Señor nos ve de una forma igual. No somos mejores uno más que los otros. Nosotros vemos así la naturaleza del hombre que quiere se quedar bien, busca hacer con que su vecino sea el peor y ahí se siente mejor. Entonces, es una falsa verdad, porque si soy bueno, tengo que hablar que el otro no es bueno. No, si usted es bueno, tiene que mostrar que los otros también son buenos y usted sobresale a él, pero no solo en la oración, hablando de yo. Por eso Dios hablaba, mira el muchachito allá orando para sí mismo. ¿Dónde entraba Dios en esta historia? O sea, nosotros no necesitamos despreciar a ninguna persona. O sea, el Señor conoce, el Señor escudriña nuestro interior, el Señor nos conoce. Y muchas veces vemos la hipocresía de alguien que se considera santo, que se considera mejor que los otros, y de verdad no lo es. No vive o que conoce, o no vive o que conoce, ¿no? Y vemos que la oración del fariseo era, eh, él mostraba sus logros al respecto de la ley, más que la ley de verdad, ¿no? Más que la ley. Él ayunaba 2 veces por semana y la ley decía que teníamos que debería ayunar una vez al año. Entonces él estaba arriba de la ley. Los diezmos que él daba, incluso los que no necesitabas. Él no necesitaba dar el diezmo de otras cosas, él daba de todo, diciendo, mira, estoy arriba de la ley. Y vemos muchas veces personas que se portan así, que somos, mira, yo soy mejor que los mejores. Y vamos a ver en el final de esta parábola que Dios condena esto, que esto no está bien, ¿no? Pero esta fue la oración del fariseo, pero la oración del publicano fue una oración diferente, una oración muy diferente. Por eso digo que los objetivos eran diferentes, aunque parecía lo mismo, pero eran diferentes, ¿no? Estaba, lo publicano estaba muy lejos del altar, estaba muy lejos, él no quería que lo vieran. Quería el perdón de Dios. Él no quería que las personas dijeran, ahí está el hombre. No, él buscaba el perdón de Dios.
Él rompió su ego, quitó todo que los podría separar del perdón del Señor. Él tenía la convicción de sus pecados. Él, lo más importante, él se arrepintió. Él tuvo arrepentimiento. Entonces podemos decir que dos subieron al templo, porque el templo estaba en el alto, dos subieron al templo para orar, ¿ok? Pero la oración de cada uno de ellos tenía objetivos diferentes. Uno quería mostrar a Dios que Él era mejor que todo, y lo otro quería el perdón de Dios, porque tenía arrepentimiento. Nosotros nos recordamos que muchas las veces oramos y Señor, danos un corazón quebrantado. Pero si nosotros estamos quebrantados, el Espíritu Santo nos muestra las cosas que debemos arreglar o que estamos haciendo bien o mal. Pero el concepto de bien y mal, después también podemos hablar más sobre eso. Pero lo que es correcto delante de los ojos de Dios o no, el Espíritu Santo nos habla. Pero si nosotros no estamos de verdad arrodillados delante de Dios, nosotros no reconocemos nuestros pecados, no reconocemos nuestra necesidad de Dios. Entonces, si no necesitamos de Dios, ¿qué estamos haciendo? De verdad, cuando juzgamos que somos mejores que lo otro, estamos diciendo que Dios no es suficiente para nosotros. Estamos diciendo que, mira, el Dios que justifica que yo soy mejor, no va a poder justificarme. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con nuestras actuaciones, con nuestras posiciones. Vemos que Jesús declara algo muy fuerte, ¿no? Lo publicano pidió clemencia, pidió que fuera perdonado. Él quería el perdón del Señor. Y Jesús declara algo tremendo. El fariseo no fue justificado. El publicano sí. Él consiguió lo que quería. Él consiguió el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque él se humilló, porque él le ha dicho, Señor, yo no merezco estar aquí, pero necesito de tu perdón. Y Jesús, él termina esta parábola en el versículo 14 del capítulo 18 de Lucas. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, Jesús termina esta parábola mostrando que lo mejor no es que yo soy lo mejor. Lo mejor es cuando el Señor cree que yo soy lo mejor. Cuando el Señor pone como yo soy lo mejor. Una cosa que yo hablo muchas veces, yo hablé muchas veces y yo pienso que voy a seguir hablando de esto, ¿no? Es que no me importa lo que usted piensa de mí, lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Eso que tenemos que tener en cuenta, o que Dios está pensando de usted y de mí. Un Dios que nos conoce, un Dios que nos escudriña, un Dios que sabe la palabra antes de salir en nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Entonces, el Señor nos va a justificar, el Señor nos va a exaltar. Yo no necesito estar por encima de nadie. Yo necesito estar por abajo del Señor. Y también seguir la voluntad de Dios, porque Él que hace la justicia y nos va a poner en honor, si fuera el caso. Porque Sí, muchas veces queremos hacer con nuestras fuerzas y Dios nos habla, mira, aquí estoy, pero no consigo hacerlo porque usted no me deja. es como si Dios se olvidase de algo.
¿Cómo se pudiera eso? Y de verdad esto no se puede. No. Esto no se puede. Pero tenemos ahora el significado de esta parábola. Tenemos que orar con la actitud correcta. Muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque nuestra actitud es incorrecta. Tenemos que orar con la actitud que el Señor quiere de nosotros. Una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento, una actitud diferente de lo que muchas veces usted y yo nos ponemos. Otro significado es perseverar en oración. Todo primero martes de cada mes tenemos nuestra reunión mensual de oración. Y hablamos que la oración, cuando hacemos para nosotros, es una oración normal. Cuando oramos por otra persona, esto es una intercesión. Y los mejores logros de mi vida fue cuando no yo oraba por mí, pero cuando yo intercedía por otro. Y el Señor te va a escuchar, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a hacer cosas que usted no imagina. Y el tercer significado es orar con humildad. Vemos muchos cristianos y muchos pastores que oran como si estuviera ordenando a Dios, como si Dios fuera un mayordomo, para que hiciera o que él quiere o que él necesita. Y de verdad no es así. Nosotros tenemos que llegar delante del Señor en humildad. Este publicano, él no miraba al Señor, él bajó su cabeza y bateó en su pecho diciendo, Señor, yo no soy merecedor, diferente del fariseo. Entonces, nosotros tenemos que tener esto en cuenta, porque de verdad, el Señor quiere usarnos. El Señor quiere usarnos, pero para que Él pueda usarnos, nosotros tenemos que tener la actitud correcta. Y nosotros hablábamos de esto que muchas veces empezamos bien, empezamos orando y nos prostramos delante de Dios, pero también hablamos que con mucho cuidado, porque el hombre cuando se tiene un elogio o se queda bien o se tiene un cargo más alto, se va creciendo o como agregando más cosas. Y esto muchas las veces nosotros hablamos vigilantes de todo que hacemos, ¿no? Porque podemos como aquel que está de pie, cuídese para que no caiga. Entonces, ¿tenemos la motivación correcta? Esperamos que sí, pero que sigamos, que oramos para Señor, que podamos estar dependientes de ti hasta que podamos dar nuestro último suspiro. Y sobre el último Una lucha, suspiro, ¿no? Una lucha. sobre el último suspiro vamos a hablar el domingo. El Señor nos dio una palabra tremenda, Amén. tremenda. Esto es para cada uno de nosotros, ¿no? Pero, ¿cuáles son las lecciones que nosotros podemos sacar de esta parábola? La primera de ellas podemos decir que Dios perdona errores y no justificaciones. Muchas veces queremos justificar. ¿Sabe qué, Señor? Porque sabe, Señor. No justifique. Dios perdona errores. Reconozca que usted pecó, reconozca que está equivocado, ¿ah? Pero no se justifique. El Señor quiere que nosotros seamos regenerados. O sea, reconozca tu pecado. No se quede paralizado porque o que va a acontecer o cuando las personas sepan, no se preocupe con eso. Esta es la primera lección. Dios perdona errores y no justificaciones. Sí, y nuestra confianza está en Él. O que se va a pasar, cómo se va a pasar. Confiamos que Él va a preparar. Él es un Dios que transforma maldiciones en bendiciones. Así es. Imagínate. Así es. Y de verdad, Dios espera que nosotros no tengamos mascarillas,
que nosotros seamos nosotros mismos. Así, de verdad. No somos mejores que nadie. Somos igualitos, todos igualitos. Aunque usted tenga 5 universidades, ¿no? Sea licenciado en muchas cosas, usted delante del Señor es igualito, aunque mal sabe leer y escribir. Otra cosa que aprendemos aquí es que nosotros no podemos impresionar a Dios. No piensa que por su bondad, por su misericordia, por su piedad, usted va a conseguir impresionar a Dios. Y Dios va a decir, oh, mira, este pastor Darcio es tremendo. No, él no va a decir esto. Nosotros no conseguimos impresionar a Dios. Como Y usted hablaba en el inicio, no es un trabajo o tiene que tener eh, como reconocimiento, pero es solo como su tarea normal, su tarea, su trabajo es ser mejor a cada día, estar mejor con Dios a cada día, el mínimo que podemos hacer. o sea, nosotros no podemos impresionar a Dios queriendo mostrar a Dios que somos superiores. Yo soy mejor que usted, yo conozco más que usted. Ok, ¿sabe lo que va a pasar? Aquellos que conocen más que yo, más que usted, ellos van a tener un juzgamento, será un juzgado de forma diferente. Sí, porque ellos van a ser juzgados por lo que conocen. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Una otra cosa que tenemos que entender dentro de esta parábola, que todo es para gloria del Señor. No es para mi gloria o para tu gloria. Aunque muchas veces personas dicen, pastor, que usted oró y mi hijo fue sanado. Mira, no fue sanado por mi oración, fue sanado por el poder de Dios. O sea, a gloria de Dios, por toda su misericordia. Esta es la oración verdadera que tenemos que hacer. Alabar al Señor y dar glorias a Él, porque Él es lo único que merece toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. Amén, así es. Y nuestras palabras llegan al oído de Dios, pero que sea aroma suave. Entonces nosotros hablamos que Dios reconoce, porque conoce a nosotros. Si las palabras están buenas, si son sinceras, si son dichas con amor. Eso Dios conoce y nosotros no podemos engañarlo de forma alguna. Y tenemos que entender que la gloria de Él, si hay una sanación a Él, no es por mi oración, no es por mi posicionamiento. Pastor, pero si usted no viene, si yo no viene, no voy, el Señor levanta a otra persona. El Señor levanta una mula. El Señor levanta lo que quiera para hacer el milagro. La verdad, nosotros tenemos el privilegio De ser de, usado, ¿verdad? amén, así es, estamos juntos en el trabajo de Dios y ahí vamos. Este es un privilegio para nosotros. Ahora, tenemos que entender que toda la gloria tiene que ser hecha al Señor, porque Él es el Dios que tiene todo el control de todas las cosas. Una otra lección que podemos aprender aquí es que lo elogio humano es perversa y engañosa. O sea, cuando la persona empieza a decir, porque usted es maravilloso, porque usted es muy bueno, esto es perverso e engañoso. Usted se va a ahogar por estas palabras. El fariseo era lo que decía que no era. Él decía, no, yo no soy ladrón, pero él robaba la gloria de Dios, como si él fuera mejor. Él decía, no, yo no soy deshonesto. Se defraudó a sí mismo. Él decía, no, no soy adúltero como este. Él apostata de Dios, del Dios verdadero.
Él no reconocía que el Señor era el Dios verdadero. Esto es un adulterio espiritual. Muchas veces pensamos que lo adulterio solamente cuando tiene una relación sexual. No, usted puede adulterar muchas cosas, una comida, una relación, una fe, usted puede adulterarlo. Entonces, lo elogio es algo que es perverso, que es engañoso, que puede llevarnos a lo peor. ¿Por qué? Porque empieza a crecer nuestro ego de dentro de nosotros, así como los fariseos. El ego de la persona se infla como un balón. ¿Cómo se llama? ¿Un balón? No, como un globo, como un globo. Se infla como un globo, imagínate. Y en nombre de Jesús, vigilantes para que nunca eso venga a pasar. Esta parábola nos enseña también una lección muy fuerte, que es nuestro autoexamine. Yo no tengo que examinar a usted, yo tengo que examinar a mí. Mirar a nosotros mismos, porque nos gusta mirar lo otro, ¿verdad? Nos gusta mirar lo otro. Encontramos los defectos de la otra persona, pero nosotros en nuestros aguijón, en nuestros ojos, Ah, sí, son eso no pasa. peores. ¿No? Entonces, tenemos que mirar a nosotros, tenemos que evaluar nuestra conducta como cristianos, no como aquel que va en la iglesia, no, no. Mira, ir en la iglesia es bueno, estar en comunión con los hermanos es bueno, esto es perfecto, pero lo más importante es nuestra conducta con Dios, porque yo puedo engañar a usted y usted puede me engañar, pero a Dios nosotros no podemos engañar. El fariseo y el publicano están por todas las partes. En la iglesia, mucha gente habla, porque aquella iglesia tiene mucha hipocresía. Sí, en la iglesia tiene, su trabajo tiene, en la escuela tiene, por donde camina tiene. El mundo es una hipocresía. O sea, fariseos y publicanos tenemos por todos los lados. Pero cuando hacemos un autoexamen, cuando nosotros evaluamos nuestra conducta con el Señor, cuando el Señor habla con nosotros no vamos a cambiar de iglesia como cambiamos de zapato o de playera, algo así. El Señor nos muestra dónde debemos estar y el Señor nos quita de donde tenemos que salir. No es, porque estoy sintiendo, no sienta. Busque del Señor. No sienta nada. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Tenemos que aprender más una lección, que nuestra mirada tiene que ser en Cristo Jesús. Solamente a través de Él nosotros somos justificados. Solamente a través de Él nosotros tenemos promesas de descanso eterno. Es eso que trae una de esas lecciones de esta parábola. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos preguntas. ¿Hoy te pareces al hombre que se fue a casa justificado o al que no logró el perdón? ¿Quién te pareces? ¿Quién usted se parece más? ¿A los fariseos o a los publicanos? Aquel que se entregó delante del Señor, reconoció su pecado y pidió perdón y arrepentido. ¿Quién usted se parece más? Y la segunda pregunta es, cuando miras tu propia vida a través del espejo de la Escritura, a través del espejo de la Biblia, ¿a quién ves? ¿Quién tú ves? ¿Al fariseo o al publicano? ¿Qué nosotros miramos que somos? Y de verdad, usted no tiene que decir nada a mí, como yo no tengo que decir nada a usted, pero esta es una reflexión que usted y yo tenemos que hacer como cristianos. Porque nosotros sabemos que todo que aprendemos, todo que escuchamos o todo que vemos que
que Dios nos da discernimiento a empezar en nosotros mismos y no apuntar, mira, es por darse o no es por otro. No, 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 a empezar en nosotros mismos, cómo nosotros estamos y cómo está nuestra propia relación con Dios. Esto es fundamental y esto es muy importante. Si usted aún tiene alguna duda, alguna pregunta, usted puede hablar con nosotros a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp o por las redes sociales. Puede llamarnos también a hora que quiera y podemos buscar la respuesta dentro de la palabra del Señor. No una respuesta que yo te voy a dar porque yo pienso, no, yo no pienso. Yo busco del Señor y el Señor va a dar la respuesta que usted necesita y que yo necesito también. Porque cuando usted tiene una duda, muchas veces pensamos que esta duda es solamente de nosotros, pero tiene otras personas que pueden tener la misma. Y cuando nos hablamos y cuando nos comunicamos, podemos ver que estamos nos apoyando unos a los otros, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Amén. La próxima parábola que vamos a ver la próxima semana es la parábola de la levadura. Un versículo, Uno solo. solamente un versículo, ¿no? Mateos capítulo 13, versículo 33. Vamos a ver lo que el Señor tiene para enseñar a usted y a mí en nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo viernes, primero Dios, y podemos estudiar juntos esta parábola. Que Dios te bendiga. Te invito a estar con nosotros en el próximo domingo, donde vamos a tener Nuestro servicio de adoración en familia. En nombre de Nosotros Jesús. como familia de Cristo. Sí, como cuerpo de Cristo, vamos a apoyar, vamos a ayudar y vamos a buscar la dirección del Señor para nuestra vida. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.